Si usted ve la encuesta CEP de ayer, se dará cuenta que no es ni la economía, ni la delincuencia, no, es la educación lo que está en primer lugar como preocupación de los chilenos. Y sin embargo, la reforma educacional propuesta por Michelle Bachelet no tiene apoyo en estos momentos. Tanto la reforma tributaria, estoy hablando de las reformas claves, bueno, la reforma tributaria y la reforma educacional no cuentan con apoyo de la población. ¿Cómo se entiende esto de que la educación sea un problema mayor, el principal, y sin embargo la reforma educacional no cuenta con apoyo? Algo está ocurriendo. El ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, está en un nivel de aprobación bajo, aunque como casi todos los ministros de Educación les ha ocurrido lo mismo, es decir, no cuentan con apoyo en la población. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fin a la selección, fin al copago, fin al lucro. ¿Qué va a pasar el año 2015? Conversamos con Patricia Mate, socióloga, investigadora, presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria. Sí, tienen 17 colegios que no lucran, pero que tiene experiencia en la educación. Ella ha dicho que al ministro Nicolás Izaguirre le falta calle. Ha dicho que el ministro se evoca en el Verbo Divino, en otros colegios, qué sé yo, y que no conoce el país. Eso es lo que ha dicho. Y que por eso se equivoca como duro y parejo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, partamos por lo primero. Creo que está toda la ley mal hecha. Toda. ¿Cómo va a estar toda la ley mal hecha? ¿No es un exceso? Desde el artículo 1 hasta el último. ¿No será mucho? Toda la ley completa, agregó. ¿No será como mucho? Es que, a ver... ¿Eso es lo que usted dijo? Sí, lo dije al pasar, así, al salir de la comisión del Senado el otro día. Sí, pero ¿no será mucho? Sí, es que pienso que la propuesta de reforma está basada en un diagnóstico que no comparto. Entonces, al estar basada en un diagnóstico que no comparto, creo que las propuestas no tienen que ver con lo que realmente hay que hacer. Desde ese punto de vista, la ley está mal formulada porque no está puesta en los objetivos que efectivamente deberían de tomarse para mejorar la calidad de la educación, por un lado. Y por otro lado, he ido descubriendo en los días que pasan que también está mal hecha, en el sentido de que aunque los objetivos estuvieran puestos correctos, el aterrizaje de la ley no está construida en base a datos sólidos. Y la última propuesta del senador Montes, que sí conoce del mundo de la educación y sí tiene calle, en el sentido de sí ha visitado colegios desde siempre, de hace 25 años, desde que está como parlamentario, visita colegios, se interesa en la educación. Por eso que el diputado Montes está proponiendo ahora, ¿no es cierto?, un poco para salvar esa mala ejecución, esa mala propuesta, está diciendo, a ver, dejemos fuera del no al lucro a un 72% de los sostenedores privados que son con fines de lucro. A ver, el senador Montes lo que ha dicho es que colegios pequeños es difícil que lucren, porque el negocio no da. O sea, imposible. No. Pero él está de acuerdo con que no haya selección. Él está de acuerdo con que no haya copago. Él está de acuerdo en ese tipo de cosas. Y él tiene calle. Sí, él tiene calle y creo que lo que dice correcto el senador Montes es que la realidad educacional chilena es muy heterogénea. Entonces es muy difícil poner en el mismo marco a todo el mundo. Por ejemplo, en el no al lucro, nosotros somos sin fines de lucro, no nos afecta directamente el tema, ¿no? O sea, yo no me debería ni meter en ese tema, pero tengo una opinión personal y la he dicho públicamente. Yo creo que uno de los déficits que tiene la educación en Chile es que no tiene lo suficientes personas de excelencia involucradas en prestar servicios educacionales, sea profesores como sostenedores. Y uno tiene que tratar de atraer a ese tipo de personas. Los países que les va bien, el de moda, Finlandia, lo que hicieron primero de todo fue eso, tratar de atraer a los mejores del país. Singapur hace lo mismo, ¿no es cierto?, que ya descubrió la fórmula hace tiempo. Polonia, que es más reciente, partió igual. Entonces yo digo, ¿por qué de partida descalificar a un grupo de personas que a lo mejor lo están haciendo bien, a lo mejor lo están haciendo pésimo? Entonces yo decía simplemente, tenemos una nueva institucionalidad que provee una respuesta para quien lo están haciendo mal. Entonces yo habría sido partidaria de decir, echemos a andar la institucionalidad que está en marcha blanca, agencia, superintendencia, y vamos sacando aquellos que lucran y lo hacen mal. Pero ¿por qué sacar a aquellos que lucran y lo hacen bien, cuando tenemos un déficit total de gente que lo haga bien? Patricia, entonces ese es mi punto. Patricia, yo tengo la impresión que la educación chilena es un desastre. A ver, porque
está bien, todo esto está muy bien, pero después de 12 años de escolaridad, ¿qué uno podría pedir? Mínimo. Bueno, que alguien sepa escribir. No saben escribir. Entonces esto es un desastre, más allá de que lucren, no lucren. Los alumnos de la CIP saben escribir en primero básico. Y de ahí se construye todo lo demás. Está lleno de alumnos que salen de cuarto medio. El otro día salía una estadística que los alumnos de octavo básico en matemática no sabían las materias de quinto básico. Pero ¿cómo pasaron a sexto, a séptimo, octavo? No entendí. De verdad no entiendo nada. Hay muchos profesores, porque usted dice, los alumnos sí, claro, hay muchos profesores que no saben escribir. Está lleno. Sí. Por eso digo, entonces el diagnóstico que usted está dando corresponde con el que yo doy, que es que tenemos que traer la mejor gente al sistema. Y para eso se requieren dos cosas. Uno, una retribución económica, y la más importante de todo, que yo lo he probado con nuestro profesorado, 830 profesores tenemos en la CIP. Tenemos alguna experiencia, tenemos sindicatos, no somos una bolita de cristal que funciona con reglas propias, no. Tenemos un sindicato potente que nos cuestiona permanentemente, pero sí yo tengo una cosa clara, que no es solamente la parte económica la que prima, es la parte ambiente organizacional, el clima, el respeto hacia el profesor. Yo diría que nosotros tenemos los mismos profesores que tienen los municipios con dos variantes. Uno, que todos nuestros profesores, y así los elegimos, con un sistema de selección que echamos a andar todo el año buscando profesores, que tienen optimismo con respecto a lo que pueden lograr con sus alumnos. Esa es una condición sine qua non para nosotros. No les preguntamos si saben matemáticas, primero les preguntamos con respecto, y lo demás se va generando en un ambiente organizacional con un buen clima, con mucha exigencia, pero también mucho apoyo y mucho respeto. Patricia, y esa parte falta. Hay muchos profesores que no saben matemáticas y enseñan matemáticas. Usted sabe eso, ¿no es cierto? Sí, sí sé. Que corrigen pruebas y las corrigen mal. Exactamente, hay muchos, pero no todos, y muchos de los que son así mejoran en el tiempo. Nosotros tenemos esa realidad, tenemos un déficit gigantesco de creación de nuevos profesores por todos los pedagogos, no algunos, no puedo mencionar, no puedo casi hacer excepciones. La formación pedagógica de nuestros profesores no es la mejor. ¿Y por qué así? Qué raro, porque nunca hemos sido exigentes ni hemos pensado que el profesor, que es el que forma a los futuros ciudadanos de este país, es el elemento más importante del recurso humano más importante que Chile requiere. Entonces, no creemos eso, lo decimos y lo hemos dicho por años, pero no lo creemos. Voy a decir algo obvio, a lo mejor tonto a estas alturas. Alguien podrá ser de derecha, de izquierda, tener cualquier posición política, pero yo creo que nadie podría estar en desacuerdo en sostener que todos los niños necesitan una educación suficientemente buena para que puedan competir en la vida. Exacto. Que no pueden estar condenados desde el nacimiento, independientemente de la familia en la que nazcan y en la que se desarrollen. Esto no ocurre en Chile. Los niños están condenados, los niños pobres están condenados. Y la diferencia se produce a la corta edad, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Y después es prácticamente irrecuperable. Después de los 7 años, 8 años, casi irrecuperable. Sí, eso es verdad. Y eso lo muestran todas las investigaciones. Y aquí hemos fracasado. ¿Pero qué ha fracasado? Los padres y apoderados de los sectores más complejos, que más les ha costado llegar a donde están, son los que más captan eso. Y las autoridades no las captan. Eso es lo que a mí me cuesta entender. Esto es un fracaso total y algún cambio hay que hacer. A lo mejor la reforma no sé si es buena o mala, está bien, pero algún cambio había que hacer porque esto no podía seguir así. O sea, nosotros como sociedad nos venimos involucrando en el diseño de políticas públicas hace años. Yo participé en el 2006 en la comisión gigante que creó la presidenta Michelle Bachelet. Esa que después se tomaron de las manos. Sí, pero yo estuve en la ceremonia, estaba en segunda fila y no me tomé de las manos. ¿Y si hubiera estado en primera fila? Hubiera estado en primera fila, tampoco me hubiera tomado las manos porque quedé con un debe, que es que hubieron algunas personas que no estuvieron disponibles para firmar, y uno de ellos fue Carlos Montes, a quien yo respeto inmensamente, porque él ha sido sistemático y consistente. Puede que no esté de acuerdo con sus conclusiones finales. Él le otorga demasiado peso al tema del lucro
y de la selección en la realidad educacional. Yo no le doy tanto peso, yo le doy peso a otras variables. Otras variables las encuentro más trascendentales, ¿no? Como por ejemplo los profesores. Eso sí que lo encuentro trascendental. O sea, que sigamos empatando con la formación de profesores. A ver, porque ¿dónde empezamos? ¿Por qué la Facultad de Educación le han echado a la cundidora a muchas de ellas con los profesores? Porque es lo más simple, no hay competitividad, no hay exigencia. Entonces, ¿dónde empezamos? Yo creo que tenemos que empezar dando una señal. El profesor es, como en Singapur y en Finlandia, el personaje, el profesional más importante de Chile. Y para eso tenemos que hacer dos cosas. Uno, de verdad creernos el cuento y subirle la remuneración, y para eso requerimos un horizonte de los próximos 20 años en que vamos a tener que ir sistemáticamente mejorando la remuneración del profesor y aparejado, por supuesto, de reglas de entrada, reglas de salida, evaluación, etcétera, etcétera, porque si no es más recursos para nada. Y dos, un ambiente de respeto hacia el profesor, que hoy día no lo tenemos, porque efectivamente si un apoderado se da cuenta, los apoderados, eso también partimos mal con el ministro Izaguirre por eso, tuvimos un choque inicial, cuando él como que miró en menos al apoderado, pero llegado el momento en los que hubo, el apoderado no se pierde, sabe que la esencia del profesor, y si la sociedad de instrucción primaria, oficina central, discrepa con sus profesores, el apoderado viene a tocarnos el timbre a nosotros y decirnos, a ver, ¿qué pasa? Los profesores para nosotros son lo esencial. O sea, a lo que voy es que el diagnóstico de los papás, por eso dije que le faltaba calle, no porque le falte calle de verdad, es que no ha conversado con los suficientes papás. El diagnóstico de los papás es correcto. El profesor es el centro, dice. Pero usted fue funcionaria del gobierno del régimen del general Pinochet. Sí. ¿Se equivocó Pinochet? ¿Cometió un error garrafal con la educación? ¿Por qué no la mejoró? Yo creo que, a ver, primero el diagnóstico que se hizo en el año 1980, Mapa de la Extrema Pobreza, mostró que había una cosa que todos creíamos a pie juntos, que el sistema educacional chileno era el más progresista de Latinoamérica. De hecho, venía gente de toda Latinoamérica a estudiar educación y a mirar nuestras prácticas educativas. Y nos dimos cuenta de una cosa muy certera en esa, que había un 34% de niños, los más pobres, que no estaban recibiendo una educación completa, llegaban hasta cuarto. Entonces la cobertura es el desafío de ese momento. Y para cobertura lo que se hizo fue súper efectivo. Lo que pasa es que ahora sabemos que debiéramos de haber hecho cobertura y calidad. ¿Pero por qué no calidad? Eso es obvio, porque ¿no es cierto? Calidad pasa por recursos. Y el 82 tuvimos la crisis más grande que Chile ha tenido económica. Y así sucesivamente, partimos con un país quebrado, seguimos con un país en crisis, y la subvención, que fue la promesa, nunca se remontó sobre el alza del sector, lo que podía subir el sector público. Y en época de crisis el sector público se reduce, y en época de expansión crece. Entonces, lo que le pasa hoy día a los profesores que están en paro es eso. Los profesores que están en paro porque saben que viene una crisis económica, o sea, estamos creciendo menos, y que por lo tanto los recursos se van a contraer y que se están usando en otras prioridades que no tienen que ver con ello. El asunto del lucro comenzó a permear desde el sistema universitario hacia abajo, hacia los colegios. No hay duda. Empezó en las universidades. Pero claro, todos sospechamos. Hay una ley, buena o mala, pero la ley hay que cumplirla. Nosotros, yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Y resulta que la ley no se cumplía a la vista y paciencia de todos nosotros. Un escándalo, una cosa que intolerable. Entonces, claro, nos preguntamos todos qué poder tiene algunas personas en Chile para violar la ley, para que no les pase nada, para que ganen plata y no tenían que ganar plata. Entonces, es intolerable todo lo que está pasando. La falta de respeto por lo que tiene que ser una universidad, en que cualquiera es profesor universitario, cualquiera es titular de una cátedra, o sea, una especie de, perdone que se lo diga, casa de Wifa. Pero claro, entonces, yo dije después de una esto, cosa, que posible, tuvimos una eficiencia enorme en cobertura, en educación superior. Ahora, obviamente que la ley es para cumplirla, en eso coincido 100%. De nuevo la misma historia, no se aprendió cobertura y calidad. Ya debería haber aprendido la enseñanza, no se aprendió. Yo creo que en educación la mejora es continua. O sea, uno nunca dice, yo no puedo decir en la CIP, a pesar de los resultados que tenemos, no puedo decir, oye, ya tuve la calidad. No, y se va logrando en base a prueba y error
prueba, error, corrección. Esa es la forma de mejorar en educación. Por eso que las reformas disruptivas como esta no aportan a la mejoría, detienen. Todo proceso de mejora hoy día está como en signos de interrogación, porque está toda la institucionalidad puesta en duda. La superintendencia, la agencia, la ley general de educación, ya se han propuesto cosas que van contra la ley general de educación, como por ejemplo ocultarle los datos del CIMSE a los padres, no hacer rankings o etcétera, que son formas simples de que los padres puedan elegir en forma correcta. Entonces digo, el sistema educacional funciona en base a prueba y error. ¿Se pudo haber hecho mucho más en calidad? Yo me hago cargo de la parte de educación prebásica, básica y media. Sí, se puede hacer mucho más de lo que se hizo en calidad, y ahí el apretón que se dio por el producto de la crisis, obviamente le tocó más duro al sector de educación, porque creció con la misma cantidad de recursos. Y eso es imposible. O sea, si uno saca las cuentas, yo no soy muy de número. Pero ya había habido una experiencia en el tiempo de Frei Montalva, en que creció mucho la cobertura con los profesores mármicos. La gente que podrá recordar eso, pero igual, más antiguo. Entonces, ya había experiencias malas. Igual en un ambiente organizacional, con los incentivos puestos en el sentido correcto, igual un profesor no tan bueno agrega valor al alumno. Y eso lo hemos demostrado nosotros. El ambiente en el que funciona el sistema es demasiado importante. Por años estuvimos diciendo, no, los profesores, estatuto docente, ¿qué señal dimos? O sea, lo mismo como hagas tú la clase, tú puedes quedarte ahí para siempre. Entonces, el buen profesor se desmotiva si tiene la misma incentivo y la misma exigencia que el malo. Entonces, le hemos dado demasiadas señales erradas al sistema. Pero a lo que voy, estas tres propuestas están en el margen, no en el centro. Yo coincido que si Chile destina, por ejemplo, un porcentaje más alto del PIB del que está destinando y se compromete en una mirada de largo aliento, pero que sea respetado por todos los gobiernos sucesivos, en subir el gasto en educación y en aumentar la subvención y aumentar las exigencias, coincido en que tenemos que hacer un camino de consenso para lograr eso. Y ahí coincido que podríamos ir a un sistema sin lucro. Yo lo único que digo, un emprendedor educacional, yo creo que no quiere ser empleado del Estado. Eso sí que lo tengo claro, porque he conversado con varios jóvenes ingenieros civiles recién egresados de la universidad que fueron a hacer doctorado en educación en la mejor universidad del mundo. Quieren emprender su propia vida, su futuro está ligado a eso. Entonces yo digo, ¿por qué excluirlos de partida? Quieran hacer su vida en torno a la educación. Ahora, le pongo tanta pasión, aunque a mí no me toca. Es la única parte de la reforma que no nos toca para nada, porque nosotros no tenemos lucro en ninguna de las dos instituciones que yo dirijo. Patricia, he leído, y algunos lo han dicho además, que el mejor colegio chileno, el particular pagado, el mejor colegio chileno a nivel internacional es un mal colegio. Le agrega poco valor, sí. Es un pésimo colegio a nivel internacional. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, un colegio que es caro a nivel internacional, porque son caros, que tiene teóricamente los mejores profesores, que tiene los mejores alumnos, que viene de las mejores familias en términos económicos, y me imagino que en términos culturales, a nivel internacional es una porquería. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el milagro, Tomás? ¿Cómo vamos a hacer el milagro de hacer si no tenemos buenos profesores, cómo le vamos a agregar valor a esos alumnos? Patricia, yo quiero que explique a la gente por qué el mejor colegio chileno, usted que tiene experiencia, donde están los alumnos que no tienen problemas económicos, donde tienen libros en su casa, donde tienen todo, los mejores profesores de Chile, teóricamente, son los mejor pagados, están bien pagados. ¿Por qué el colegio es una porquería a nivel internacional? Porque no hay rigor. En Chile, en general, en educación no hay rigor. No hay rigor en todo. No hay rigor en la exigencia a los alumnos, algo que nosotros siempre hemos tenido que estar contracorriente. Por muy pobre que sea el alumno, le exigimos lo mismo que al alumno de un sector medio alto, que también tenemos alumnos de sectores medios ubicados en lugares más de sectores medios y altos. Y primero, problema de rigor. Y segundo, problema de formación en general. Ahora, obviamente que un niño que viene de una familia con capital cultural mayor, el colegio le agrega menos valor per se. Más aún si el profesor que está frente al niño tiene un capital cultural menor que el del alumno. Entonces eso también pasa.
Y eso es responsabilidad compartida de todos los chilenos. ¿Por qué tenemos al frente del aula a personas que no han sido debidamente formadas y que no han sido debidamente retribuidas y debidamente asesoradas para que sean mejores? Pero en esos colegios que yo le digo están los mejores de Chile, por lo tanto hay buenos profesores teóricamente. Entonces resulta que yo me doy la impresión que aunque se invierta toda la plata, que hay que invertirla, no digo que no, aunque se invierta toda la plata del mundo, igual a nivel internacional vamos a ser malos. No mañana ni pasado, pero sí vamos a mejorar si invertimos toda la plata y ponemos la apuesta en aquello que es esencial. A mí ¿En cuánto tiempo? 20 años, 10 años, avanzando a poco, a puntillas, no de un día para otro. Ahora, se puede producir un vuelco. Por eso es que a mí lo que me vuelve loca, es muy exagerado si me vuelve loca, pero me desespera y me deprime un poco esta reforma, es que nos estamos cortando las venas, perdiendo amistad cívica, por reformas que están en el margen. Y sí podríamos tener un acuerdo país con respecto a qué vamos a hacer en el futuro, en los próximos 20 años y más, para efectivamente traer a las mejores personas al sistema. Y eso no se parte excluyendo a nadie. Usted habló hace poco con Nicolás Izaguirre. Sí, tuve una reunión larga con él, muy interesante. ¿Cómo le fue? Es lo más simpático, el ministro es muy simpático. Sí. A ver, la impresión que me dio es que quedó un poco sorprendido. ¿Le sedujo su simpatía? No, es que yo lo conocía de antes como ministro de Hacienda, pero no personalmente, sino que lo había visto. Lo que pasa que él, yo creo que no tiene el diagnóstico correcto. Yo creo que cuando lo nombraron no tenía ningún diagnóstico. Tenía un diagnóstico de ministro de Hacienda, que se despilfarraban muchos recursos. Lo que es cierto, se despilfarran, aún teniendo pocos recursos en el sistema, hay muchos que se despilfarran, y sabemos de muchos. ¿Y ahora? Tenemos ahora, por ejemplo... ¿Y ahora qué diagnóstico tiene? Ahora tengo el diagnóstico de que efectivamente lo que le falta al gobierno en general es mirar las mejores prácticas y tratar de transferirlas. O sea, ¿cómo habría empezado? El senador Montes me escribió hoy día en el diario, o hizo una entrevista en La Tercera, en que decía que lo malo entraba, yo hacía bien lo que hacía en la CIP, pero cuando me transformaba en ministro de Educación lo hacía mal. Entonces, pero sufro la tentación, porque si yo hubiera recorrido el 40% de los colegios, donde están el 40% de los niños que peor les va, y le habría preguntado a esos profesores, ¿cómo hacemos para mejorar? Ese ha sido primera calle, primera contacto con la realidad. Después, teniendo ese diagnóstico, habría ido a visitar a quienes lo hacen mejor, con lucro y sin lucro, sin hacer excepciones. Y habría visto qué prácticas efectivamente, con los mismos profesores, misma calidad de profesores, qué prácticas son las mejores prácticas a nivel de Chile, y después me habría ido al mundo, a Finlandia y a otras partes. Si dependiera de usted lo echaría al ministro o lo mantendría? A ver, eso es una prerrogativa de la presidencia, no, pero si dependiera yo creo que cualquiera sea el ministro, si la reforma contiene elementos que no tienen que ver con lo que el Chile necesita hoy día en educación, eso no tiene que ver con el ministro. Tiene que ver con una estrategia global de gobierno. Yo creo que el ministro está hoy día yo creo que el ministro ha tenido mucha calle estos últimos meses, estos últimos tiempos, desde que asumió. Entonces yo creo que ya entendió, porque es muy inteligente, no hay duda, y es rápido. Entonces ya tiene que haber entendido, por ejemplo, le cayó como un poncho el saber que nosotros, a pesar de que éramos sin fines de lucro, sí estábamos siendo afectados por las propuestas de reforma. Estábamos siendo afectados en pérdida de flexibilidad, por los recursos, el manejo de los recursos. Estábamos siendo afectados porque teníamos 3 terrenos en comodato. Entonces, estos últimos meses, nuestras reuniones han sido no para soñar el futuro, para ver cómo abordar el presente, qué vamos a hacer con los terrenos que tenemos en comodato, qué vamos a hacer con el terreno que tenemos hipotecado, ¿me entiende? No hemos construido calidad en estos meses, y eso le llamó mucho la atención. Yo creo que ahí como que aprendió de por qué nosotros no estábamos defendiendo a otros, estábamos mirando nuestra realidad y estábamos diciendo, oye, nos está afectando. Y lo que es más grave, ¿sabes lo que me afecta más a nosotros como sociedad de instrucción primaria? Lo que no se está haciendo. Lo que nosotros necesitamos, nuestros profesores están al máximo.
tenemos a los profesores demasiadas horas dentro del aula y hemos hecho el cálculo 10 veces, 10 años seguidos estamos haciendo el cálculo. ¿Cuánto nos cuesta disminuir una hora profesor jefe dentro del aula? Se nos viene abajo el financiamiento, se nos pone en rojo completo. Y entonces estamos, lo que realmente beneficiaría a los que lo están haciendo bien en educación, es lo que no se está haciendo. Y en un escenario incierto, porque como los recursos van escaseando, yo no soy de número, así que, y eso se lo dije al ministro de entrada, pero a mí simplemente una sacada de cuentas rápida me muestra que los recursos no van a alcanzar para entregar gratuidad total en educación superior, después todo lo que hay que hacer en salud, que ni siquiera me he metido ahí, solamente he estado dedicada a mirar la educación, gratuidad total, después platas frescas al sector municipal, ¿para qué? Para reestructurarse. El sector municipal hoy día recibe 30% más de recursos que los privados para que se reestructuren. Llevan 5 años recibiendo esos recursos y no se han reestructurado nada. Entonces, a la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué no se reestructuran? Porque no puedo, porque están así, atados, porque no hay capacidad de mano. No, y no solo eso, porque la normativa les impide hacerlo. Entonces, aunque ¿qué gerente? ¿Quién se va a ir a gerentear la educación municipal? Si todas las variables más clave para gestionar una institución están controladas y no se pueden intervenir, esa es la pregunta. Patricia, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias. Patricia Mate, la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria, nos acompañó esta noche. Podríamos conversar de esto, pero larguísimo. Pero ahí estamos, conversando de educación poco a poco, en la medida que avanza la reforma del gobierno de Michelle Bachelet. Gracias. Poco a poco haciendo la luz. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, yo creo que... Gracias. Buenas noches. Chao. Poco a poco haciendo la luz, sí.